Vamos a buscar la palabra de Dios, el libro Salmos, capítulo 119, versículo 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mis meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuando dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la felicidad de saborear la palabra. A través del mensaje del domingo pasado, le di la palabra de la felicidad de seguir a Jesús. Hacer una vida de fe no es complicación, solamente seguir a Jesús. En ese camino hay verdadera paz eterna. Entonces, ¿cómo podemos seguir a Jesús? ¿Está vivo Jesús? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cuál es el núcleo? Es seguir la palabra. La palabra Jesús. La palabra se encarnó, encarnación. O sea, Jesús es seguir los pasos de Dios, de paso de Jesús. Volviendo a hablar la palabra, las personas que no tienen la palabra siguen a las personas, al dinero, al éxito, al material. Al final esto es Torre de Babel, que se derrumba totalmente. Todas las cosas que yo creía, no es porque no lo sabía, es algo seguro que seguir las personas que no siguen la palabra es Torre de Babel. Por eso, como el título de hoy, tiene que ser una persona de sentir la felicidad, de saborear la palabra. En ese momento experimentan la verdadera felicidad, la verdadera alegría. A través de la palabra del púlpito, cada vez más ustedes escuchen, levantan lo espiritual y tienen la felicidad. Por eso las personas que aferran la palabra del púlpito, que aplica, aunque crean 3 años, tienen mejor respuesta que aquellos creyentes de 30 años. Por eso, ustedes, la comida también. Cuando una comida es rica, ¿qué pasa? Es muy rica esta comida. Entonces ustedes buscan a ese lugar a comer. Aunque no haya parqueadero, dejan en otro lugar, pagan parqueaderos y van a buscar ese restaurante porque es muy rico. Lo espiritual también. Si ustedes saborean la palabra, esas personas que están saboreando la palabra y tienen el corazón de ir al lugar donde se declara la palabra. Al ser dulce la palabra, esperan los cultos. Culto dominical, culto miércoles, culto del viernes, y esperan ese culto. Algunos dicen, otra vez tengo que ir a la iglesia. Eso es una vida de religión. Es lo mismo que digan, yo estoy fundiendo. Tiene que esperar el horario del culto. Amén. Y también no es solo esperar, como sea, tenemos que ir para adelante, ir adelante en el horario del culto y recibir la gracia. Amén. ¿Cómo voy a ir adelante a recibir la gracia? Esto es el entrenamiento. Tiene un entrenamiento de los nuevos creyentes, del entrenamiento del culto del martes. Las personas que saboreó la palabra hasta la madrugada, van hasta Tokio a escuchar el seminario. Duermen día anterior y van todo en la madrugada. Así aman la palabra. Se llenan de personas, no hay lugar, no hay espacio para entrar gentes. Entonces, si llegan un poco tarde, tienen que entrar en otras aulas por internet. No pueden entrar. Como esto, vienen desde lejos a escuchar la palabra y duermen un día anterior, duermen y participan el mensaje.
escuchan el mensaje, el entrenamiento de la sede base central. Yo estoy mirando todas las semanas. No hay espacio para salir los carros. Y cuando salen más tarde, tienen que esperar una hora. Algunos, antes de la oración de bendición, se van, porque si no va a demorar una hora más al tardar. Es igual que antes de 30 años y ahora está sucediendo lo mismo. Hay los discípulos que aman la palabra. Esas personas son las personas que saben el sabor de la palabra. Pero si no saborean el sabor de la palabra, no van a inscribir, van a pagar para el entrenamiento. Porque saben y saborearon la palabra, el sabor de la palabra. Ustedes si dicen, vengan a entrenar 5 de la mañana, ¿van a venir? Por esta razón, mucha gente no saboreó la palabra de Dios. En el campo tiene que esperar y sentar adelante, escuchar la palabra de Dios, de recibir las gracias. Y las personas que no reciben la gracia se sientan atrás, y cada vez de a poco se va para atrás y desaparece, porque no saboreó la palabra de Dios. Si saben el sabor de la palabra, acercan más adelante de escuchar la palabra. Nosotros no tenemos que estar perdidos. Nosotros, ustedes, una vida de fe, tiene que estar pegado. Tiene que estar pegado junto con Jesús. Tiene que estar pegado en la palabra. En la palabra. Hoy los creyentes que recibieron el bautismo y el bautismo infantil, ustedes no pierdan hacer una vida de fe. Lo más importante es el culto. ¿Cómo puedo hacer tener el crecimiento de fe? ¿Cómo puedo tener la fe como el anciano, como el diaconisa mayor? Tiene que hacer una sola cosa, participar en el culto. A través del culto, usted tiene la sanidad, tiene crecimiento. Por eso la prioridad es el culto. Es lo más importante para mi vida, la prioridad es el culto. Yo cuando era un creyente, cuando era creyente de nacimientos, durante 3 meses del servicio militar, nunca falté un domingo del culto. Durante 3 años del servicio militar, hice la oración y el entrenamiento. Nunca falté en mi vida un mensaje dominical. Es muy raro, sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser durante 3 años puedan experimentar la obra del Espíritu Santo? Porque antes de ir al servicio militar, oré a la madrugada. Y a mi madre le dije, voy a ir a militar día de mañana. Me dijo mi madre que vaya a orar. Y oré solo toda la noche. Le hice una cosa, oré una sola cosa. Donde vaya, no importa. Haga hacer una vida de fe. Y entonces esa oración se cumplió. Ustedes vean, 60 años atrás estaban en la iglesia de Asamblea de Dios. Cho Young-gi decía, fuego, el Espíritu Santo. Pero yo no sabía nada. Y también hablaban otras lenguas. Y yo fui, y cuando fui a la iglesia, terminó el culto, iba a una iglesia que estaba cerca del servicio militar, y en Dongducheon, y cuando salía tenía que retirar a casa, pero no iba. Y dijo que vamos a ir abajo. Y yo era un rango bajo, tenía que seguir el rango alto. Y vamos a orar durante 23 hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, cuando terminan el culto es a las 9, durante 3-4 horas, ¿qué hacen? Orar juntos. Señor. Y entonces yo no sabía orar y oraba 5 minutos y no tenía nada más. Y entonces estaba sentado y estaba mirando. Y después ellos hablaban idiomas que no se entendían. Y todos se dividieron por el norte, sur, oeste y este. Y algunos están delante de la entrada, delante del baño. Y yo decía, están locos ellos. Y entonces lloré porque no tenía nada que hacer.
Por eso eran 10 minutos. Y ellos oraban 3 horas. Y empecé a aprender la oración. No era la oración centralizada en mí. Ellos giraban todas las vueltas del mundo. Era diferente el nivel de la oración. Ellos son las personas que saben, saboreó el secreto de la oración. La oración que hice el día anterior del servicio militar, lo que oré se cumplió. Ustedes oren, entonces hay cumplimiento de la palabra. Y entonces esto se hace la señal de nuestra vida a través de la oración. Si vemos en Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es vivo y eficaz. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Amén. Por eso cada vez aferra la palabra. No tiene que aferrar muchas cosas porque duele la cabeza. Así que aferre una sola cosa. ¿Por qué? La palabra está vivo. Está vivo la palabra. No sirve si la palabra está en mi anotador, en mi carpeta, sino la palabra está vivo. Y Dios está vivo. Jesús está vivo. Dios, Jesús está vivo. Señor Jesús que está vivo. La palabra está viva. Y experimenten el poder de la palabra. Por favor, experimenten. Porque la palabra tiene el movimiento y nos da el cambio, nos da la fuerza, tiene fuerza que nos cambia. La palabra de Dios, si seguimos esta palabra, automáticamente podemos ir al lugar de transmitir la influencia espiritual. Esto es establecer la torre de la palabra y de experimentar la verdadera felicidad. Aunque sea el mismo diácono, la persona que ora y continuamente, esa persona que escucha la palabra del púlpito todo el tiempo, le sale en su palabra todo el tiempo la palabra. Al escuchar mucha la palabra, pueden hablar más de la palabra, pero esas personas que no hablan de la palabra son porque no escuchan la palabra de Dios. Por eso, este libro Salmos que vamos a ver hoy, el Salmos capítulo 119, es muy extraño y también es el versículo más largo de la Biblia. Y esto tiene hasta 176 versículos. Y están divididos en 22 párrafos. Y ya están en número de hebreos alfabéticos. Tiene que decir alfabeto el Salmos y salen las poesías extraños en este lugar. Especialmente el capítulo 119 tiene un pronombre que es el capítulo de la palabra. De 90 hasta 120 que aparece, salen la palabra en hebreos de la palabra 1, 2. Que es la ley, misericordia, palabra, educación, promesas. Y cada capítulo aparece en todos lugares. ¿Y qué están hablando? Está enfatizando la importancia de la palabra de Dios. Como esto, la palabra del capítulo 119, cada versículo y versículos están expresando el beneficio espiritual. Está explicando qué bendición nos da. Nosotros no pudimos leer porque no hay tiempo. Ustedes cuando regresen a casa, mediten un versículo cada uno. Subrayen y yo medité hoy sentado. Y el autor del libro Salmos, cada versículo está dando el valor y el beneficio. Expresa el valor y
el valor, el beneficio, todo lo creciente de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy, puedan experimentar la verdadera felicidad a través de ver la palabra. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es el amor de la palabra. Leemos el versículo 97. Oh, cuánto hace mi meditación. Esta palabra es el título importante del centro del libro capítulo 119. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Ustedes mediten ese versículo a ver 10 veces en el día. Esta confesión dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y esta es la palabra Torah. Torah no es una ley simplemente, sino que quiere decir Torah. Es enseñanza y educación. Es educar y enseñar dentro de la palabra de Dios, viviendo como un hijo de Dios, y en el contenido está conteniendo todo este contenido. ¿Cómo podemos vivir una vida de victoria? Es el contenido que nos enseña. Por eso dice, oh, la palabra de Dios es la luz. Dice, lámpara es mi pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos lleva al camino de la victoria y nos hace lámpara y la luz y el camino. Entonces tenemos que amar más todavía esta palabra. ¿Por qué tiene derrotas? ¿Por qué no nos sale como queremos hacer? Hablar la voluntad de Dios, pero antes que nada porque no seguimos la palabra de Dios. No existe la palabra. Si vemos en Salmos capítulo 119, dice que sigamos las personas que buscan de tus mandamientos. He adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentiras. O sea, en Apocalipsis capítulo 1:3 tiene la bendición que cumple la palabra. La verdadera felicidad en nuestra vida es justamente comienza de amar la palabra de Dios. Por eso ustedes, las personas que aman la palabra, las personas que experimentaron la palabra, le enseña esta palabra a otras personas. Pero esa persona que no ama la palabra, que no medita la palabra, no pueden hablar a otras personas, aunque venga muchos años en la iglesia, porque no tiene nada suyo. Nunca experimentó la palabra de Dios. Por esa razón, la verdadera felicidad en nuestra vida empieza desde amar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios y cumplir la ley del Señor, cumplir el mandamiento del Señor. Cuando buscamos la palabra de Dios con todo el corazón, son las personas que buscan la palabra de Dios, son las más personas que tienen la felicidad. En Juan 14:15 está diciendo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús es el amor. Si es la palabra y es el amor. Palabra es el amor. Por eso las personas que aman los mandamientos, volviendo a hablar, las personas que aman la palabra y que cumplen la palabra en sus campos, son las personas de alegría. Porque no podemos corregir nuestros malos costumbres, porque no seguimos la palabra de Dios. En la iglesia, por nuestra cabeza, decimos que seguimos, pero no aplicamos en nuestra vida cotidiana. No podemos corregir. Arley Torres dijo esta palabra el pastor. La Biblia hay muchas traducciones. La traducción es traspasar, es el trabajo de traspasar. Si existiera una traducción de la Biblia más grandiosa, es traducir, transmitir la palabra en nuestro corazón. Al aplicarse la palabra en mi corazón, vamos a
alumbrar la luz de Cristo y vamos a tirar el aroma de Cristo. Por eso, traducción es transferir. Por eso, si nosotros, cuando miramos las palabras, escuchamos la palabra, a través de nosotros, esto se transmite y se traduce. La forma de verificar una vida de fe, lo primero, ¿cuál es? ¿Cómo puedo verificar si estoy haciendo una vida de fe correctamente? Es la palabra de Dios y tiene que medir la distancia entre Dios y yo a través de la palabra. Si yo estoy aplicando en nuestra vida la palabra de Dios, esto no quiere decir que leamos mucho la palabra, sino en nuestra vida cotidiana, si estamos aplicando la palabra, si escuchamos la palabra del púlpito, en nuestra vida de fe, en nuestra vida estamos aplicando esta palabra del púlpito. Por eso quiere que verifiquen. Por eso el cristiano famoso, que es el teólogo y el filósofo, el Pascal es famoso. El Pascal habló así: todos los cristianos verdaderos, de cabeza hasta el corazón, y tienen que hacer el viaje. ¿Qué quiere decir? Si escuchamos la palabra en nuestra cabeza, no es girar, pensar con nuestra cabeza, sino tiene que caer los 3 centímetros hasta nuestro corazón. No es analizar con nuestra cabeza si es correcto o no. Tiene que caerse hasta el corazón la palabra. Volviendo a hablar, no tiene que tener una vida de fe con la cabeza, con nuestra mente. Tiene que bajar hasta el corazón, hasta el pecho. Tiene que aplicarse hasta nuestro pecho la palabra. Porque haciendo una vida de fe tiene conflictos y tienen en pruebas, en tentación, y tiene pensamientos negativos porque no experimentó la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz y es más cortante como 2 filos. No nos damos cuenta. No confían en la palabra, sino yo mismo quiero solucionar. Hace unos días después, cruzando el puente Cayán en Togyan-Chigu, la zona Togyan, hicieron el campamento del evangelismo y vino muchos teléfonos en la iglesia. ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos molesta en esta zona? ¿Por qué le dieron la nube de azúcar a nuestros niños? Como esto ahora, ya no podemos hacer más el evangelismo en el departamentos, porque empieza a tener quejas. Ya mirando cómo estamos evangelizando, ya denuncia. Cuando vino el misionero Chung Ju-won y está trabajando en el centro de la sede central en 237 para sordomudos, tiene que conseguir una casa y fue mi esposa a ese lugar donde quería alquilar. Y nos vino el señor de inmobiliaria y estuvo esperando afuera con su hijo. Y alguien denunció que alguien raro está parado y vino la policía. Y estaba sentado un momento. Es como esto. Dice que hay un carro que es desconocido y están ahí. Como esto es tan complicado, vino a conseguir la casa y lo denunció. Lo denunció y vino la policía. Ya es muy complicado cada vez más transmitir el evangelio en los departamentos. Por eso lo muy importante, ¿cuál es? Es el evangelismo de la relación. Ahora va a salir la información. Hoy también hice reuniones entre los hermanos, los parientes. En Romanos 9:21 dice a los hermanos de sangre, si ellos pueden salvarse,
Aunque yo no tenga la vida, yo quiero. Como esto, Pablo tenía desesperación de transmitir el Evangelio a sus hermanos. Y él ha muerto y vio todo el reino de Dios. Entonces estaría muy bueno que tenga la salvación todos mis parientes. Como esto, el evangelismo de la relación, esta felicidad de querer a Jesús, experimentar en lo primero. Tenemos que experimentar primero la felicidad de creer en Jesús para buscar en un punto en común. Para el evangelismo estamos estudiando el subsuelo 1 del Centro de la Cultura Remanentes, y tenemos la función de circular el Yes Kit, y estamos haciendo el evangelismo de sistemáticas. Y allá vean, Sky at Hall, están viniendo todos los gentiles. El sistema del evangelismo para que ellos vengan, y estamos haciendo varios intentos. Y en el trasfondo de todo esos sistemas, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber de amar la palabra de Dios. Esto es lo básico. La persona que no tiene la palabra, en un momento se derrumba totalmente. Pero la persona que tiene la base de la palabra no se derrumba, y es un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad. Tiene que experimentar de seguir la palabra de Dios, es la prioridad. Lo más importante es recibir la gracia. Los pastores también tienen que recibir la gracia. Si no reciben la gracia, ¿cómo podemos ministrar? Ya se nota que están utilizando el humanismo. Las personas que no reciben la gracia, utilizan el humanismo, no tiene el ambiente bíblico. Por eso todas las personas, lo más importante, aunque hagamos algo, tenemos que tener éxito en la palabra, de recibir las gracias en la palabra. Esa persona sale en medio del diálogo, la palabra de Dios. Al ver un no creyente, tiene que decir, es diferente esta persona. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean pronombre de la palabra de Jesucristo. El punto 2 es la meditación de la palabra. Del 97, vamos a leer de vuelta. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en esa mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Las personas que aman la palabra de Dios, avanzando un paso más, tenemos que vivir una vida de meditar la palabra. La palabra de meditar, ¿qué quiere decir? Es la meditación, es meditar la palabra. Si vemos en Salmos capítulo 1, 1 al 2, todas las personas que los bienaventurados son las personas que meditan la palabra de Dios. Aquí la palabra meditar en hebreos quiere decir en voz bajas. En voz bajas es leer en voz bajas. El autor del libro Salmos, es tan importante este versículo. En el capítulo 104 dice: yo, para meditar la palabra, desperté en la madrugada. Está confesando así, y a través de la meditación de la palabra, y está hablando el sorprendente, la bendición. Y cada versículo, más que nada en el capítulo, dice: vivimos una vida de sabio. Dice que es más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Y en versículo 100, más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto es la bendición sorprendente, volviendo de hablar. Más que los viejos, quienes todas las personas, experimentación de este mundo, yo soy más sabio. Por eso, si meditamos la palabra, no fracasamos.
Dios no nos hace sufrir. Al no seguir en la palabra de Dios, dentro de la palabra tiene toda la sabiduría, pero al no ser guiado la palabra, nosotros conmovemos por todas las cosas y ni se dan cuenta. Y escuchan la palabra de otras personas, es así, el otro es así. La palabra es todo mentira. Entonces, por esta razón, todos los cristianos están fracasando. No tienen ricos, no hay ricos. Hay en Corea hay muchos edificios altos, hay grandes edificios, pero no hay nadie de aquí, uno que tenga esto. Los no creyentes tienen todos esos edificios. ¿Por qué sucede? Siendo un hijo de Dios. Desde hoy, pida la sabiduría a nuestro Dios a través de la palabra. Seguir un paso la palabra. Meditar la palabra, entonces Dios nos bendice. Si vemos en el versículo 49, la palabra nos da gran consuelo y la esperanza. Y en el versículo 71 dice que aunque venga la persecución, es la bendición, porque al tener la persecución, nosotros meditamos más la palabra y oramos más a nuestro Señor. Y en el Salmos 119, por eso si no aferramos la palabra hubiéramos fracasado. Por eso la palabra de Dios es nuestra fuerza en medio de persecución y en problemas. Por eso el autor del libro Salmos está confesando que la palabra de Dios es tan dulce que miel. Es más dulce que la miel. La palabra. Toda la semana ustedes no sentirán así, pero ustedes cuando escuchan la palabra con el mensaje dominical, tienen que tener un tiempo que es tan dulce como la miel, que es tan amoroso la palabra. Quiero escuchar más la palabra. Algunas personas dice que mi hermana escucha, un creyente dijo así, mi hermana escucha todo el tiempo la palabra del pastor. Mi cuñado no cree en Jesús y hace 7 años la esposa que viene en nuestra iglesia y escucha todos los días. Por eso, y está muy alegre, aunque el esposo crea o no. Como esto, las personas que están en medio de la palabra tienen la alegría. No tiene por qué estar costoso por alguien. Aferrar la palabra y disfrutar esto tiene la felicidad. El evangelista del siglo XXI, Billy Graham, en una universidad hizo esta predicación, dijo esta palabra: los jóvenes de ahora, cuando entran a su cuarto, prenden radio al entrar a su habitación. Pero esta imagen se cambió por televisión y por el smartphone. El teléfono celular. Apenas sentamos, prendemos teléfono celular. Las personas que tienen edad no, pero los jóvenes se sientan y miran el teléfono móvil. Y están sentados una familia de 4 personas y están mirando cada uno su teléfono móvil. No tiene diálogo. En lugar de estar ubicado en la palabra de Dios y están siendo ocupados de las cosas del mundo, el teléfono móvil. El lugar donde tiene que ocupar la palabra, si vemos en Romanos, en Salmos 119, 24, dice así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esta alegría. Ustedes pueden escuchar el mensaje con el teléfono móvil. Tienen la predicación, la alabanza y el himno.
Quiero que ustedes reciban la palabra del púlpito como la carta de amor. En el acto, convertirlo, lo mío, la palabra. En el versículo 60, el autor del libro Salmos confiesa así: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. La palabra dada a través de la púlpito, ustedes no demoren y cumplan y den la influencia espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todos los creyentes así. Conclusión: una diaconisa, era tan complicado su vida, de su familia, no quería vivir y oró así: Dios, yo quiero ir rápido al cielo, no quiero vivir más. En ese momento escuchó la voz de Dios. Cuesta la vida, ¿no? Yo te entiendo tu corazón. Ahora yo te voy a llevar al reino de Dios, donde hay verdadera paz y la felicidad. Pero antes de ir al reino de Dios, hay cosas que debes hacer. ¿Puedes hacer este deber? Sí, dijo la mujer. Le respondió así. Y Jesús le dijo así: antes que nada, la casa está muy sucia. Por eso, para que después que te mueras, para que tu familia diga que lo limpió tan limpio la casa mi madre, y yo voy a volver después de 4 días. Y entonces la diaconisa durante 4 días empezó a limpiar toda la casa que nunca había limpiado. Y volvió después de 4 días Jesús y le dijo: buen trabajo. Pero antes de irse de este mundo, tú no piensas en tus hijos, para que los hijos, después que te muera, puedan sentir los hijos que mi madre me amó tanto, así que ámalo a sus hijos. Y entonces el diaconisa, durante 4 días le cocinó, le dio gran amor a sus hijos. Y después de 4 días, Jesús aparece de vuelta y le dice así: tengo una cosa más para que lo haga. ¿Qué es? Por tu marido tenías mucha herida. Yo sé todo. Es odioso, ¿no? Pero pensando que después que tú vayas al reino de Dios, piensa tu marido que se va a quedarse solo en este mundo. Para que tu marido pueda confesar que mi esposa es buena esposa, así que trátale con buena voluntad durante 4 días. Y el diaconisa no tenía ganas de hacer esto por ser la palabra de Jesús. Durante 4 días lo hago. Con todo el esfuerzo, hizo todas las cosas y sirvió al esposo. Y después de 4 días apareció Jesús. Ya llegó el horario de irte. Pero antes que te vayas, quiero que te dé toda una vistazo en todas las casas. Y los hijos están con la sonrisa disfrutando la casa. Y esa imagen era tan alegre. Y mirando esa imagen dijo: mi casa se convirtió en reino de Dios. Y mi marido también tenía la paz y la felicidad. Entonces Jesús le dice: ¿no quieres ir, no? Y le dijo: sí. Entonces tu casa está muy cambiado, ¿no? Tú sientes. Hay una razón. Tú obedeciste todo lo que yo te dije. Por eso hubo el cambio. Al obedecer la palabra de Dios vino el cambio. Creyentes, nosotros, si seguimos la palabra de Jesús, quien es nuestra palabra,
el campo que donde vamos nosotros es el lugar donde sea la empresa, la casa, y ese campo se levanta cambios. ¿Por qué? Es el lugar, aparece el reino de Dios, donde gobierna nuestro Dios. Al obedecer la palabra de Dios, y llegó el reino de Dios, el campo, el trabajo, la casa. Yo solo seguí la palabra de Dios, se convirtió en reino de Dios. Amén. Quiero que sus almas sean reino de cielos. Yo pastoreando durante 37 años tuve muchas dificultades. Seguramente los creyentes que conocen bien a mí deben saber. Ayer vino a saludar un anciano del anciano de la inauguración. Habló la palabra. Pasamos muchas etapas complicadas. En medio de esos procesos, hasta este horario, yo en ningún momento nunca estaba arrugado de nuestras caras y estaba con temor en ojos. Nunca me sucedió esto. Mi yugo es liviano y es fácil. Si seguimos el camino de la palabra, todo es fácil y es cómodo. Nunca estoy arrepentido hasta ahora. No importa, aunque qué preocupaciones, problemas vengan, qué palabras me digan. No importa, aunque digan cosas negativas de mí, porque Jesús es el Cristo. No soy influenciado para nada. Si estamos llenos con la palabra de Jesús, quien es la palabra, todos los lugares donde saboreamos la palabra del reino de Dios. Personal, de la empresa, de la casa, en las zonas, a través de ustedes va a salvar y va a revivir. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean los cambiadores, protagonistas de los cambiadores. En este momento oramos al momento de decir Padre nuestro, y el Espíritu Santo nos escucha nuestra palabra y no cae ni una palabra en el piso. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. No duden. Las personas que dudan de la palabra de Dios, no hay respuestas. Ustedes piensen la palabra de hoy y oren para que yo también pueda hacer una vida de fe, de saborear la palabra de Dios, que tenga una experimentación de cumplimiento de la palabra. quiero saborear, quiero seguir la palabra del Señor, el camino del Señor. Vamos a decir ahora, Señor, y oramos juntos. Señor, 말씀이 얼마나 능력 있는지, 말씀이 얼마나 그들이야 우리의 영혼과 우리의 삶을 변화시고 치유하시는지, 말씀이 영육간에 치유하시고 말씀이 우리를 회복시키고 변화시키는 사실을 체험하는 영의 모든